Buenas tardes, damos comienzo a la clase y en la clase pasada terminamos hablando acerca de la llamada solución de estado estacionario de la ecuación de Schrödinger. Tal cual vimos, hay tres hipótesis con las que estamos trabajando. Una que habla acerca de la necesidad de asociar la función de onda a la descripción del comportamiento de un objeto cuántico como un electrón. La otra tiene que ver con la interpretación probabilística de esa función de onda. Y la otra tiene que ver con de dónde obtener la forma de la función de onda. La forma de la función de onda va a resultar de resolver la ecuación de Schrödinger. Y por ahora, la única solución que nos interesa es la llamada solución de estado estacionario. ¿En qué consiste la solución de estado estacionario? Es algo que está planteado en el problema adicional número 1 de la guía número 5, y ahí se muestra que en el caso de tres dimensiones, la función de onda de estado estacionario adopta este formato matemático, en donde aparece un parámetro omega llamado pulsación, que es la energía dividido h barra, y donde aparece esta otra función que depende solamente de r. Y enseguida vamos a ver, eso está hecho también en el problema adicional número 1, de dónde es que se obtiene la información de la forma de esta phi de r. Ahora, ¿por qué una solución que matemáticamente se puede escribir así es de estado estacionario, si en esta solución aparece el tiempo? Se denomina estado estacionario porque lo que es independiente del tiempo es la llamada densidad de probabilidad. Phi conjugado por phi, que se escribe módulo de phi cuadrado, es esta expresión que está acá, y como la parte temporal se hace 1, queda que la densidad de probabilidad, que es esto, tiene que ver con el producto de phi conjugado por phi, pero que solamente depende de r. Es decir, que la densidad de probabilidad, la probabilidad por unidad de unidad de volumen, va a estar determinada por la forma de esta función que está acá. Por eso el problema se dice que es de estado estacionario. Si analizáramos el problema en 1D, la solución de estado estacionario es esta, y la densidad de probabilidad, o sea, la probabilidad por unidad de longitud ahora, tiene que ver con esta función que solamente depende de la posición y es una phi de x. Ya sea en el problema 3D, la phi de r, o en el problema 1D, la phi de x, estas funciones van a salir de resolver la llamada ecuación de Schrödinger independiente del tiempo o de estado estacionario. En el primer caso, la de 3D, y en el segundo caso, la de 1D. Justamente en toda la realización del problema 1, de los adicionales de la guía número 5, va a quedar planteada cuál es la forma que tiene la ecuación de Schrödinger de estado estacionario,
que yo enseguida les voy a presentar. Por ahora, del único tipo de problema que nos vamos a encargar de estudiar son los problemas unidimensionales. Como ya vimos, las únicas soluciones que íbamos a obtener eran la de los problemas conservativos. Un problema conservativo unidimensional está caracterizada por una función u que solamente depende de él. Y por lo visto, tanto en física como en matemática, el campo de fuerza conservativo que afecta al objeto cuántico no es otra cosa que menos la derivada de u respecto de x. El hecho de que estudiemos problemas conservativos se expresa mostrando que la energía potencial es independiente del tiempo. Y esto es importante, como van a ver si es que ya no lo hicieron, el problema uno de la guía número 5, que es eso lo que va a permitir aplicar el método de resolución que conduce a la solución de estado estacionario y a la forma de la llamada ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, que en el caso 1D tiene esta forma que está acá. Esta ecuación, si uno la resuelve, le va a permitir obtener phi de x. Este phi de x, al multiplicarlo por la parte temporal, que es esto, me va a permitir construir la función de onda. Y a esta se la llama solución de estado estacionario en el caso 1D. Ahora, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial de segundo orden, incompleta porque falta la derivada primera de phi de x respecto de x, homogénea, pero que depende de la forma de u de x para que la solución de esta ecuación diferencial sea sencilla o no. Nosotros estamos restringidos a problemas en donde se pueda obtener una solución, como se suele decir, de lápiz y papel, sin el auxilio de una computadora, es decir, sin la necesidad de tener que aplicar un método numérico para encontrar una solución de la ecuación diferencial. Y para que esto ocurra, la u de x no puede tener cualquier forma matemática. El único tipo de problemas que nosotros estamos en condiciones de resolver son problemas donde la función u es seccionalmente continua y constante a tramos. Estas son las características que uno podría poner de manifiesto que va a tener la energía potencial en los problemas que vamos a resolver. Esto tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que con esta restricción que le ponemos a la forma de la energía potencial, todos los problemas van a tener para nosotros solución de lápiz y papel, como se suele decir. Y la desventaja es que los problemas que vamos a encarar tienen un alto grado de idealización, como enseguida vamos a ver cuando encaremos el primero de ellos. Dentro de los casos unidimensionales que no cumplen con esta condición, está el problema de la posibilidad de que un objeto cuántico tenga asociada una energía potencial elástica
de la forma un medio de kx y cuadrado, que es equivalente a la que ustedes vieron que uno asocia a una partícula cuando realiza un movimiento oscilatorio armónico. El colocar esta forma de función acá conduce a que la solución de esta ecuación diferencial se vaya del nivel matemático que se le puede dar al curso y que por lo tanto solamente vamos a poder analizar en algún momento de una manera apenas más que elemental. Por eso es que no es fácil poner acá una u de x y para obtener de manera relativamente sencilla una solución de lápiz y papel. La energía potencial en la región donde esté definida va a ser constante y podrá ser constante y positiva, constante negativa o cero. En esa región, la energía E, suma de la cinética más la potencial, como vimos en la clase pasada, podrá ser mayor que el nivel de energía potencial de esa región o menor. Por ahora vamos a analizar el caso en el cual la energía E se mantiene por encima del nivel de energía potencial en la región donde estamos estudiando el problema. Con estas condiciones, la ecuación diferencial que hay que resolver adopta este formato. Y ahora, además de ser de segundo orden, incompleta, homogénea, es de coeficiente constante, porque este coeficiente que está entre líneas de puntos es un valor constante, que nosotros lo vamos a identificar como k al cuadrado. ¿Por qué razón? E menos u cero no es otra cosa que la energía cinética. Como la energía potencial es constante, tiene un valor de referencia, pero constante, por ser el problema conservativo, esta energía es constante, la energía cinética también va a ser constante en esa región. Por eso este coeficiente es constante. ¿Y por qué lo identificamos como k al cuadrado? Un k cursivo. Esta es la cantidad de movimiento asociado al objeto cuántico que está vinculado al lambda de Broglie. Se puede definir, como en toda teoría ondulatoria, el llamado número de onda, que, como en toda teoría ondulatoria, es 2pi sobre lambda. Por lo tanto, el número de onda acá sería 2pi sobre lambda de De Broglie. Si uno junta esto con lo anterior, queda que P puede ser escrito como H barra por ese parámetro llamado número de onda. Ahora, esta es la energía cinética, que a su vez es P cuadrado sobre 2m. Esta es la cantidad de movimiento, el módulo, de tal manera que el K que representa la energía cinética es esto. Si uno despeja este otro K al cuadrado, queda esto que está acá, que tiene la misma estructura que el coeficiente que está indicado acá entre puntos. ¿Por qué lo identifico con la letra K? Porque evidentemente tiene que ver con ese parámetro que uno llama en la teoría ondulatoria número de onda. Y en casi todos los textos es casi universal la notación de que el número de onda se represente con la letra K minúscula cursiva.
Por supuesto que uno le puede poner cualquier otra letra, pero la letra ayuda a la identificación de la magnitud que está involucrada. Esta ecuación diferencial tiene un método de resolución muy sencillo que consiste en el armado de la ecuación característica y de ahí sale en tres pasos matemáticos cuál es la forma de la solución general de esta ecuación diferencial. Como esta ecuación diferencial ustedes la han resuelto tanto en física como en matemática, no es de interés para nosotros que cada vez que confronten a esta ecuación hagan el procedimiento de resolución. Para nosotros lo importante es que tengan presente cómo se puede escribir la solución de esto. Por supuesto que aquel que no recuerda lo que era el armado de la ecuación característica y el proceso matemático que implicaba resolver la ecuación característica y cómo era la forma general de la solución, invertir 10, 15 minutos en recordar esto no le va a venir mal. No es porque nosotros le pidamos que resuelva la ecuación, porque frente a la ecuación se admite escribir la solución sin pasar por el proceso de resolución. Y esta ecuación tiene tres maneras diferentes de escribir la solución general. Como una combinación lineal de exponenciales imaginarias, como una combinación lineal de senos y cosenos, y como un seno o un coseno desplazado. Todas son soluciones matemáticamente posibles de la ecuación anterior. Y todas pueden ser usadas en la resolución de un problema dado. Ahora, por las cuentas que vamos a ver progresivamente que hay que realizar, hay algún formato de solución que tiene más peso que otro en cuanto a que permite realizar las cuentas más sencillamente que el otro proceso de escritura. ¿Y eso cómo uno lo aprende? Simplemente haciendo problemas y confrontando con los problemas que nosotros les enseñamos, ustedes van a desarrollar la habilidad de decir, ah, en este problema me conviene plantear la solución en la forma de una combinación lineal de exponenciales imaginarias, acá como una combinación lineal de senos y cosenos. En general, escribir la solución como un seno o un coseno desplazado no es que está mal, pero en general no se utiliza porque cuando uno utiliza este formato, inevitablemente por las cuentas que tiene que aprender a realizar, el paso siguiente es prácticamente desarrollar algo de la forma seno de k por x más alfa en el desarrollo de una combinación lineal de senos y cosenos. O sea que como casi inmediatamente después de escribir esto, uno pasa a este caso, directamente la escribe así y se acabó. Evita un paso matemático. Sin embargo, para muchos problemas es muy útil escribir esto como una combinación lineal de exponenciales imaginarias. ¿Cuál es la razón? Y la razón es que escribir la solución de esa manera nos va a permitir construir una imagen bastante interesante. La phi de x sería así si fuera una combinación lineal de exponenciales imaginarias. Pero yo quiero encontrar la phi de x de t. Por lo tanto, la phi de x la tengo que multiplicar por e a la menos i omega t, tal cual me lo indica
lo que es la llamada solución de estado estacionario, que por última vez lo digo, tiene que ver con el problema uno de los adicionales de la guía número 5. Este a la menos i omega t se puede distribuir y me queda esto y me queda esto que está acá. Aquel que tiene muy en claro lo que vieron en Física 2 sobre cómo escribir matemáticamente una onda armónica plana, no va a tener problema en entender lo que voy a decir ahora porque ya lo reconoce. Y aquel que no tenga tan en claro cómo escribir una onda armónica plana en forma exponencial, tendrá que aceptarlo o volver a las notas de Física 2 y recordarlo. Esta solución es justamente la de un frente de onda plano que se propaga en la dirección del eje X positivo. Frente de onda armónicamente plano. Y esta es la solución de un frente de onda armónico plano que se propaga en la dirección del eje X negativo. El hecho de que la función de onda se asocie a estas dos imágenes no quiere decir que ahora, como estoy resolviendo el problema de un objeto cuántico, el objeto cuántico tiene un frente de onda, forma de frente de onda. No es así. Yo ando buscando la función de onda para luego armar la densidad de probabilidad. Ese es el único sentido por el cual quiero conocer la función de onda, para poder armar la cuenta que me define la densidad de probabilidad. Ahora, en el medio encuentro que la solución que me puede quedar del problema contiene la imagen de frentes de onda plano propagándose en la dirección del eje X, tanto positivo como negativo. Es más, el que tenga presente bien lo que vieron en Física 2, sabe que si el frente de onda plano se propaga en la dirección del eje X positivo, se puede definir un vector llamado vector propagación, que es perpendicular al frente de onda, que apunta en el sentido en el cual el frente de onda avanza y que de módulo es 2pi sobre lambda. Como acá tengo un número de onda, puedo definir el vector propagación como aquel que en módulo es 2pi sobre lambda de Broglie. Ahora, por otra parte, el P yo mostré que se podía escribir como H barra por K. Si yo digo que este K se puede construir como un vector perpendicular al frente de onda y apuntando en el sentido que se propaga el frente, este vector me define este otro vector. ¿Y la imagen cuál es? Si yo tuviera un objeto cuántico que se mueva hacia la derecha, es decir, con velocidad positiva, el vector cantidad de movimiento apuntaría hacia la derecha. Y exactamente igual sería hacia donde apunta el vector k. Y entonces, cuando tenga un objeto cuántico que se propaga hacia la derecha con una cantidad de movimiento p, una velocidad positiva, la función de onda que uso para describir el comportamiento del objeto cuántico es un frente de onda plano que se propaga en la dirección del eje X positivo. Y en forma análoga, cuando el objeto cuántico se pudiera estar moviendo en la dirección del eje X negativo, podría asociar la imagen de que le asocio
una función de onda que no es otra cosa que un frente de onda plano que se propaga en la dirección del eje X negativo. Como si el frente de onda acompañara en su movimiento al objeto cuántico. Y esa es una imagen que si uno la sabe utilizar, es de mucha utilidad. En los otros formatos no se ve tan claramente el frente de onda plano propagándose. Hay que trabajarlo más matemáticamente. En cambio, en el formato de exponenciales imaginarias, esto se ve mucho más fácilmente. Con estos comentarios estamos en condiciones de poder resolver el llamado pozo de potencial infinito. Si ustedes miran la guía, van a encontrar que después del problema 1 que pide que se demuestre cómo es la forma de la solución de estado estacionario y que se demuestre lo que estoy usando hasta ahora, aparece un problema que es muy sencillo en su resolución, lo van a ver en la clase de problemas, y que tiene la característica de ser un problema donde en todo el eje X la energía potencial permanece constante. Como van a ver, no es un problema que llame demasiado la atención intentar resolverlo, pero tiene su sentido ver cómo se resuelve con toda esta nueva teoría. Si el objeto cuántico se mueve en una región que va entre menos infinito y más infinito, en donde la energía potencial permanece constante, es un problema que se dice que es libre de fuerzas. ¿Por qué? Y porque si esta U se mantiene constante en todo el eje X, esta derivada es nula. Y por lo tanto es un objeto cuántico libre, libre de fuerza. Se mueve en una región donde la energía potencial en todo el eje X toma el mismo valor. No hay cambios. La posibilidad de que haya cambios en la energía potencial implica la posibilidad de aparición de fuerzas. Pero si no hay cambio, no hay fuerza. El próximo problema que figura en la guía es este que acá yo denomino el pozo de potencial infinito. ¿Qué vamos a discutir nosotros? En general, este tipo de problemas se acompaña con el gráfico de la energía potencial. La distribución de energía potencial que recibe el nombre de pozo de potencial infinito tiene las siguientes características. En una región entre 0 y L, la energía potencial arbitrariamente vale 0. ¿Podría valer un valor constante distinto de 0? Totalmente. Lo importante es que sea constante en esta región. Fuera de esta región, que es la 1, la energía potencial se hace infinitamente grande. Esto no es estrictamente igual a lo que dije antes de ser una función seccionalmente continua constante a tramo. Una parte cae dentro de esa categoría. En el tramo
entre cero y L, la energía potencial se hace constante. Pero fuera de esta región, la energía potencial es infinita. Este problema de energía potencial completamente idealizada. Esto quiere decir que no voy a encontrar una región del espacio en donde se verifique esta forma de energía potencial. No hay ningún hecho de la naturaleza que implique pensar en que un objeto cuántico o una partícula en términos clásicos pueda estar sometida a una distribución de energía potencial que tiene esta configuración. Como ustedes no cursan ya mecánica, no están acostumbrados a analizar los problemas clásicos realizados con la teoría de Newton en términos del gráfico de la energía potencial. Y eso les va a traer alguna dificultad para interpretar lo que estamos o vamos a querer hacer nosotros. Por eso yo me tomo el trabajo de, antes de analizar lo que va a pasar con un objeto cuántico y con la aplicación de esta teoría que estamos desarrollando, ¿qué pasaría si uno aplica la teoría de Newton? Lo primero que tengo que imaginar es, ¿existe la posibilidad de pensar en alguna forma de energía potencial que sugiera una distribución como la que están observando? Bueno, ustedes traten de imaginar lo que yo voy diciendo. Imagínense estar en una habitación y toman dos paredes paralelas separadas por una distancia L. Paredes reales, paredes de cemento, ¿no? Con ladrillo. Trazan una línea perpendicular a las paredes son paralelas y van a desplazar una pelota sobre la línea, imaginando que no hay rozamiento y que cuando la pelota golpee contra la pared va a rebotar elásticamente. Ah, por eso el problema es ideal. No, la idealización del problema no viene por esto, porque bajo ciertas condiciones y cierto comportamiento de esa hipotética pelota se puede imaginar lo que estoy diciendo, que como algo posible. Ahora, la pelota viaja hacia una pared. La pared, ¿qué altura tiene? Y típicamente una pared, 2 metros y algo, digamos 2 metros. Para que esa pared se pueda asociar a una distribución de energía potencial gravitatoria, que es lo que está en juego en esta imagen, la pared tendría que tener altura infinitamente alta. Ah, no, la pared tiene una altura determinada, después aparece el techo. No, esto tiene que ser infinitamente alta. Pero es más, también tiene que ser infinitamente ancha, es decir, como que no la podría construir con los ladrillos típicos de 30 centímetros de ancho. Y eso pasa en cero y pasa en L. Y es por esto que el problema es idealizado. Existe la posibilidad de pensar en una distribución de energía potencial que asimile a esta situación, pero que sea estrictamente igual a la que está sugiriendo el dibujo, es imposible. Por eso el problema es ideal.
Más allá de que el problema sea ideal, ¿qué es lo que puede hacer la pelota que estuviera dentro de este pozo de energía potencial gravitatoria? Si la partícula inicialmente estuviera en reposo en algún lugar de la región que va entre cero y L, como está libre de fuerzas, permanecerá en reposo por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Estoy poniendo la condición que como la energía potencial es constante, la fuerza es nula. En esa región es partícula libre. Si en esa región entre cero y L tuviera una energía cinética, se estarían, por ejemplo, moviendo de cero hacia L. Al llegar a la pared, la pelota rebotaría, invertiría su sentido de movimiento y se dirigiría hacia cero. En cero rebotaría, invertiría su sentido de movimiento y se movería hacia L. Y ese movimiento entre cero y L lo realizaría por los siglos de los siglos. Por supuesto que el problema no es de demasiado interés ver lo que haría una pelota rebotando entre dos paredes. Pero esto es lo que uno podría asimilar a lo que me está marcando el dibujo y la conclusión que sacaría es que la partícula puede estar en reposo en la llamada región 1 o también llamada región dentro del pozo, o puede tener un valor de energía cinética con la cual la partícula se movería dentro de esa región eternamente. Ahora, ¿la partícula podría moverse en la región 2, tanto de la derecha como de la izquierda? La energía cinética es la diferencia entre la energía E, que es constante, y la energía potencial. Pero esta energía potencial en esta región es infinitamente grande. Esto es constante y esto infinitamente grande, cualquiera sea el valor de esta constante, esto me daría negativo, cosa que es absurdo, porque la energía cinética del objeto, en términos clásicos de la pelota, no podría ser negativa. Es decir, la pelota no podría estar moviéndose en la región 2, que es la región fuera del pozo, y desde el punto de vista clásico es una región prohibida. Claro, por supuesto uno podría imaginar la situación de que la pelota en vez de ser de cuero podría ser de acero y entonces rompe la pared y se mueve dentro de la región de la pared. Claro, pero ya el problema ahí es otro. La idea es, ¿podría la pelota moverse dentro de la pared sin romperla? Eso es lo que uno debería poder tratar de contestar. Y la respuesta es claramente no. Por lo tanto, el movimiento solamente quedaría confinado a la región 1 y en la región 1, ese objeto, que es una pelota, tiene una energía cinética que es igual a la energía E, porque la energía potencial es cero, y la energía cinética puede ser cero, puede estar en reposo, o tomar cualquier valor positivo. Por eso se dice el espectro de energía cinética es continuo. Por supuesto, como esto es una teoría cuántica no relativista, como comentamos en el final de la clase pasada, es continua mientras no supere un valor que la convierta en una energía relativista. Pero por otra parte, para una pelota, esto carecería de sentido. Salimos de la situación clásica y pasamos a la situación cuántica. Y entonces tenemos que tener en movimiento, en vez de una pelota, un electrón, que es un objeto
que puede tener un comportamiento cuántico. ¿Qué tipo de distribución de energía potencial uno podría imaginar que está sometiendo al electrón? Evidentemente no es la gravitatoria, porque los efectos gravitatorios son completamente despreciables y no afectan al movimiento del electrón. Y entonces, lo único que nosotros estamos en condiciones de poder revisar es que esa distribución de energía potencial es de tipo eléctrica, por ejemplo. Y un electrón, ¿cómo hace para encontrarse en una distribución de energía potencial eléctrica que se asimile a la forma que está indicada en el gráfico? De hecho, esto es una pregunta que he agregado a la realización del problema, ¿no? Que uno imagine una situación de una distribución de energía potencial eléctrica que afecte al electrón, por ejemplo, si fuera el objeto cuántico involucrado, o a otra partícula que estuviera cargada, y que responda lo más que se pueda a la distribución tipo pozo de potencial infinito. Bueno, el esquema podría ser el siguiente: un tubo, dos electrodos B, a igual distancia, dos electrodos en forma de grilla, es decir, donde hay distribuidos pequeños orificios como para que los electrones puedan atravesar el electrodo A si pasan por esos orificios. Dos fuentes que están conectadas como muestra el dibujo. Las dos grillas A conectadas al positivo de la fuente y todo eso mandado a tierra, de tal manera que el potencial sea cero. Un electrón moviéndose en la región que va entre A y A se estaría moviendo en una región donde la energía potencial eléctrica es constante e igual a cero, porque B sería cero. Esto reproduce una parte de este dibujo que es esto. Bueno, como el piso sin rozamiento reproduce la parte que corresponde al movimiento de la pelota. Ahora, ¿qué pasa? Si el electrón se está moviendo hacia la derecha y atraviesa la grilla A por el orificio, se encuentra con un potencial de frenado, dado que el electrodo B está conectado al negativo de la fuente. Supongamos que la variación es lineal de esta diferencia de potencial entre A y B. Pero como el electrón tiene carga negativa, es una variación lineal de la energía potencial que alcanza su valor máximo cuando el electrón alcanza el electrodo B, y esa energía potencial es B por E. Esto pasa tanto en la región de la derecha como en la región de la izquierda. Por supuesto que este potencial de frenado sería el responsable de hacer de que el objeto cuántico, si llega a pasar a la grilla y llega a B, ese potencial se encargaría de frenar al electrón y mandarlo de vuelta, y lo mismo pasaría en esta otra región. La idea de que va y vuelve la tengo, pero lo que no tengo es que las paredes sean rectas, así, perpendiculares y de altura infinita. Para que eso ocurra, uno tendría que pensar que esto
tendría que tener una pendiente de 90 grados, lo mismo acá, y tendría que ver con que esta fuente tuviera un valor infinitamente grande. Lo mismo que antes. ¿Existe algo que se asemeje a esto? Sí, pero que se comporte estrictamente como esto, la respuesta es no. O sea, la idealización no es solamente para la descripción del comportamiento de una pelota, sino la idealización también vale para el comportamiento de un objeto cuántico, como un electrón. La diferencia con el problema que les planteé oralmente, que es el de un objeto cuántico moviéndose en una región donde la energía potencial en todo el eje es constante, es que acá es constante entre cero y L, pero hacia la izquierda de cero y hacia la derecha de L, la energía potencial crece abruptamente hasta infinito. Entonces, como tengo la función particionada, la función energía potencial, yo tengo que plantear la ecuación de Schrödinger en todas las regiones donde la energía potencial está definida y toma un valor diferente. Una de esas regiones es la región 2, que es la llamada fuera del pozo, que es aquella donde la energía potencial se hace infinitamente grande. Para encontrar la solución de estado estacionario, que es esta, debería encontrar phi2 de x y para eso tendría que resolver esto. Pero este infinito que está metido acá me complica la cosa. La única manera de matar simbólicamente a ese infinito es considerando la solución trivial, que es que phi de x, en este caso la phi2 de x, sea cero. La solución trivial siempre está como una posibilidad en este tipo de ecuaciones. Pero lo que interesa en la física es buscar soluciones no triviales. En este caso no hay una solución no trivial. La única es la trivial. Y entonces phi2 de x es cero. Ahora, si phi2 de x es cero, la función de onda es cero. Y la densidad de probabilidad es cero. ¿Y esto qué significa? Que la probabilidad de localizar al objeto cuántico en la región fuera del pozo es nula. El objeto cuántico, desde el punto de vista de la teoría cuántica, tiene una probabilidad nula de estar moviéndose en la región fuera del pozo. Pero ahora también tengo que resolver la ecuación de Schrödinger en la región dentro del pozo. La función de onda de estado estacionario sería esta y la phi1 de x saldría de resolver esto. Como el U0 vale 0, este coeficiente al cuadrado es el número de onda, como antes, pero tiene una estructura más sencilla porque, repito, la energía potencial es 0. De las tres soluciones, yo voy a elegir primero la solución que es una combinación lineal de senos y cosenos. Luego, cuando termine esta solución, les voy a mostrar cómo sería la solución si hubiera elegido escribirla como una combinación lineal de exponenciales imaginarias.
Esta es la solución. Pero claro, en la zona 1 tengo esa solución y en la zona 2 tengo la solución 0. Ahora, la hipótesis 1, que establecía propiedades matemáticas que tiene que cumplir la función de onda, pedía que una de las propiedades matemáticas es la de ser continua. Si la función de onda es continua, esta función phi de x también tiene que ser continua, porque si esta no es continua o esta no es continua, el producto tampoco lo es. Con la parte temporal no hay ningún problema, con las propiedades matemáticas que están en juego, pero esta función no sé si es continua o no, porque tengo un valor en una zona y otro valor en otro. Entonces tengo que imponer la llamada condición de continuidad. Si phi de x es continua, entonces la función de onda va a ser continua. Que sea continua implica que en x igual a 0 valga 0 y que en x igual a L también valga 0. De la primera resulta que la constante B es 0. De la segunda va a resultar esto que está acá. Ahora, A no puede valer 0. ¿Por qué? Porque si A valiera 0, como la constante B es 0, estoy diciendo que en la zona 1 la única solución que vale también es la trivial. Es decir, que no tengo probabilidad de localizar el objeto ni fuera del pozo ni dentro del pozo. Ahora, el objeto cuántico en algún lugar del eje X tiene que estar, porque el objeto cuántico está. Entonces, puedo entender que en alguna zona la probabilidad sea nula. Ahora, no puede ser nula en todo el eje, porque significa que el objeto cuántico entonces no está dentro del pozo. Por eso que la solución trivial acá no corresponde y A no puede ser 0. Como A no puede ser 0, lo que me queda es que el seno de K por L sí tiene que valer 0. Lo que determina que el producto K por L es NP con N igual a 0 más menos 1 más menos 2. Ahora, dentro del K está metido E. En particular, si elevo al cuadrado, me queda directamente E. Entonces, elevo al cuadrado esto, es esto, meto la información del K al cuadrado y despejo el E, que es esto que está acá, y que en esta región, como la energía potencial es 0, es equivalente a decir que es la energía cinética. En este proceso matemático pasan dos cosas. Primero, al elevar al cuadrado, mato el doble signo del más menos 1, del más menos 2. Perfecto, no hay problema. Pero en este paso, de acá hasta acá, excluyo la posibilidad de que n valga 0. Ya vamos a ver por qué. Lo que estoy diciendo es que la energía E, que en este caso coincide con la energía cinética, depende de algunas constantes, la masa del objeto cuántico, el ancho del pozo, y queda determinado por el número cuántico n. Como n todavía no sabemos por qué, pero no vale 0, el objeto cuántico no puede estar en reposo, porque la única razón por la cual la energía cinética sería 0 es si el n puede valer 0. Como el n no puede ser 0, el objeto cuántico no está en reposo.
Y después como n vale 1, 2, 3, los valores de D dependen de el n al cuadrado, van a ser valores bien determinados. O sea que las dos características que estaban presentes en la descripción del movimiento de una hipotética pelota y que mostraban que la energía cinética podía ser cero o poder tomar cualquier valor, ninguna de las dos se cumple. Porque la energía cinética no puede ser cero, dicho de otra manera, el electrón no puede estar en reposo dentro del pozo, y el espectro de energía cinética es discreto, no puede tomar cualquier valor, sino toma valores bien determinados. Ni es cero, ni el espectro es continuo. Mostrando estudiar cómo se mueve una pelota en un pozo de potencial infinito adecuado, no es lo mismo que estudiar cómo se mueve un electrón en un pozo de potencial infinito adecuado, como el que sugirió el circuito que mostré antes. ¿Por qué el n no puede valer cero? Bueno, esto está totalmente emparentado a un problema de la guía número 3 del principio de incertidumbre, que daba cuenta de que se tiene un objeto cuántico en una región de la cual no puede salir, está confinado a ella, y había que demostrar que la energía cinética mínima tomaba un cierto valor, y claramente no era cero. Bueno, esto es lo mismo, porque acá el objeto cuántico está confinado a moverse entre 0 y L y cero, porque la probabilidad de localizarlo fuera del pozo es nula. La diferencia es que la cuenta que yo voy a hacer ahora, que está basada en el principio de incertidumbre, es para mostrar por qué el n no vale cero. Pero la expresión de la energía cinética mínima que vamos a obtener es diferente a la que obtuvieron ustedes en el problema. Primero veamos cómo utilizo el principio de incertidumbre, cosa que es muy probable que lo hayan ya hecho en ese problema. Lo voy a hacer por el lado del absurdo, que implica suponer que n puede valer cero. En ese caso, la energía cinética sería cero. ¿Cómo, a la luz del principio de incertidumbre, lo convenzo a alguien de que el objeto cuántico está en reposo? Diciéndole que la energía cinética es cero y que la incertidumbre también lo es. Así como K está vinculado con P a través de P de X al cuadrado sobre 2M, el delta K es 2px delta P de X sobre 2M y está relacionado el delta K con el delta P de X. Por lo tanto, si el delta K vale 0, el delta P de X vale 0 y al revés. Que esta es una manera de garantizar de que el objeto cuántico está claramente en reposo a la luz del principio de incertidumbre. Pero según el principio de incertidumbre, el delta X sería mayor o igual que esto, y con delta P de X 0, el delta X sería infinito. Y esto es un absurdo. ¿Por qué? Porque si la probabilidad de localizar el objeto cuántico fuera del pozo es nula, significa que ninguna medición de la posición podría ser, por ejemplo, 1,5 de L. Y si ninguna medición me da mayor que L, nunca la incertidumbre asociada puede ser mayor a L. Por lo tanto, el delta X claramente tiene una cota superior que es L. Si yo estoy diciendo que el delta X es infinitamente grande, contradice esto y por eso es el absurdo. ¿De dónde provino el absurdo? De considerar que n vale cero. Por esto n
es distinto de cero. Esta es la expresión de la energía E, que coincide con la expresión de la energía cinética, y en particular la mínima es cuando n vale 1. Bueno, si ustedes ponen n igual a 1, tienen un resultado que lo pueden comparar con el valor del problema mencionado y van a encontrar que hay diferencias, pero es muy sencillo. En ese problema, ustedes para encontrar el valor mínimo usaron estimaciones de que delta X era del orden de L y que delta P de X era del orden de P de X. Por lo tanto, el valor de la energía cinética mínima es un valor estimado en base a esta suposición. El valor que está recuadrado acá no es un valor estimado, es un cálculo exacto que surge de aplicar la teoría de Schrödinger. Esta es la verdadera forma de obtener el valor mínimo de la energía. Lo otro es cómo con el principio de incertidumbre se puede estimar un valor mínimo. Y eso lo que demuestra es que en ese problema, cuánto vale la energía mínima no es lo más relevante, sino lo más relevante de ese problema es que la energía mínima no es cero. Una pelota puede estar en reposo y poder tener cualquier energía cinética. Un electrón ni está en reposo y el espectro de energía cinética es discreto. Con la lógica de lo que le pasa a una pelota, ¿puedo explicar lo que le pasa a un electrón? Claramente no, porque tendría que haber demostrado que el electrón, al igual que la pelota, está en reposo y que el espectro de energía cinética es continuo, cosa que no es lo que demostramos. Ahora, con la lógica de lo que le pasa al electrón, ¿podría explicar lo que le pasa a una pelota? La respuesta es sí. Y esto es como cuando veíamos teoría de la relatividad y decíamos, cualquiera sea el valor de la velocidad, con la teoría de Einstein, mientras se encuentre entre 0 y c, lo puedo explicar. Tanto si las velocidades son altas como si las velocidades son bajas. Ahora, en particular, si las velocidades son bajas, los resultados que obtengo se corresponden con lo que se obtienen clásicamente. Y esto sería lo mismo, ver que el resultado de lo que le pasa a la pelota está contenido en este resultado más genérico y no al revés. Acá en vez de trabajar con H barra, trabajamos con H, entonces esta expresión se identifica con esta. Hago la cuenta a partir de que la masa la supongo de 1 kilo y L 10 metros, y me queda esta expresión que está acá, dependiendo de N. Miren, 10 a la menos 70 joule para la física es cero. Es cero. Quiere decir que, aunque el N no pueda valer cero, el menor valor de energía cinética es cero. Sin lugar a duda. Por lo tanto, el resultado clásico queda contenido. Para que esta expresión sea distinto de cero, bueno, de 10 a la menos 70 voy a tener que ir a valores muchísimo más grandes, que implica trabajar con n del orden de 1 millón, 10 millones, 100 millones, para que elevado al cuadrado me quede una cosa 10 a la 12 o 10 a la 18, y entonces 10 a la menos 70 lo puedo ir bajando a valores hasta que llegue un momento que esa energía cinética empieza a poder ser medible y diferente de cero. Pero como los n con los que tengo que trabajar son muy grandes, ese valor de n, o n más 1, o n más 2, o n más 3 al cuadrado, da lo mismo. Lo mismo si trabajo con ese valor de n, o n menos 1, n menos 2, n menos 3 al cuadrado. Porque para que esto deje de ser
cero, tengo que trabajar con n enormemente grande. Entonces, ya no voy a poder distinguir entre el valor de la energía asociada a un n, del n más 1, n más 2, n más 3, o sea que el carácter discreto de la energía cinética también se pierde, porque tengo que trabajar con valores de n muy grandes. Por lo tanto, es como si la energía cinética podría tomar cualquier valor. Si en la misma expresión que antes pongo la masa de un electrón y tomo como ancho lo que sería la distancia entre nodos en la estructura cristalina de un metal, que podían ser lo que genera una distribución de energía potencial eléctrica tipo parecida a la que estamos hablando, y podría ser simulando un ancho de pozo de energía potencial eléctrica en el cual el electrón se manifieste con este comportamiento, obtendría esta expresión. Claramente, en unidades de electrón volt, el menor valor de energía cinética no es cero, es 37,73 electron volt, y claramente el valor de n igual a 1 es diferente al de n igual a 2, de n igual a 3, n igual a 4. Es decir, claramente no solamente puedo observar que K es distinta de 0, sino que aparece claramente el carácter discreto de K. Esto es por, en vez de trabajar con un objeto macroscópico que no tiene un comportamiento cuántico, trabajo con un electrón en situaciones que puede tener un comportamiento cuántico. Finalmente, la función de onda adquiriría este formato, porque la constante B habíamos dicho que era cero, esto se va y queda esto que está acá, por E a la menos I omega t. ¿Por qué un n acá y en el K? Porque el K era n pi sobre L, como hemos visto, por lo tanto queda determinado por n. Y también el n determina la energía E. Y como el parámetro omega está vinculado con la energía, el E sub n determina el omega n. ¿Cumple esta solución con ser de estado estacionario? Por supuesto, porque la densidad de probabilidad es esto, es independiente del tiempo. Lo único que me quedaría por determinar es cuánto vale la constante A. Y eso lo obtengo planteando esto que está acá, que es la llamada condición de normalización. ¿Por qué integro entre 0 y L? Porque entre menos infinito y 0, la función de onda es nula. Y entre L y más infinito, la función de onda es nula. Solamente es no nula entre 0 y L. Resuelvo el seno cuadrado, aplico Barrow y obtengo este valor. Valor que por otra parte está calculado en el libro, está calculada la integral del seno cuadrado y aplicada la regla de Barrow, pero que no implica ninguna dificultad. Finalmente, la función de onda adopta este formato con el número cuántico n, que es esto, el número de onda, la pulsación, la expresión que da los niveles de energía, y todo esto en la zona 1 o región dentro del pozo. Porque el Φ2, que es la región fuera del pozo, la Φ2 de x de t es 0.
ya hemos puesto las condiciones de continuidad, o sea, hemos hecho todo lo que se puede hacer con el conocimiento de estas tres hipótesis que vimos la clase pasada. Lo que queda es hacer algún tipo de interpretación que tiene que ver con estas expresiones que están aquí. Antes de continuar con eso, ¿alguna pregunta, alguna aclaración? Por mí no. Perfecto. Nicolás, no. Daniel, no sé si quieres alguna pregunta. Todo bien, profe. Bueno, completamos entonces. ¿Qué cosas se pueden explicar? Bueno, muchas veces para explicar estas cosas se utilizan gráficos. Claramente la densidad de probabilidad, como es independiente del tiempo, queda determinado por esta cuenta. Entonces, a veces lo que se hace es se grafica la phi de x y la phi de x al cuadrado. Como es una función de variable real, es como elevar al cuadrado la phi de x. Y eso define la densidad de probabilidad. Acá está hecho los gráficos para n igual a 1 y para n igual a 2. Este es el phi de x y este es el phi de x al cuadrado. Están fuera de escala, las escalas son diferentes. Esta es la forma de la phi de x para n igual a 1. Acá está graficado phi de x para n igual a 2. Y esto es el cuadrado de la misma phi de x para n igual a 2. ¿Por qué se suele en este problema graficar la phi de x? Y porque fíjense, para n igual a 1 me dio la mitad de una sinusoide. Para n igual a 2, una sinusoide. Yo les sugiero que lo hagan para n igual a 3 y le va a dar una sinusoide y la mitad. Y para n igual a 4, dos sinusoides. A medida que aumenta el n, aumenta la energía cinética. Y a medida que aumenta la energía cinética, disminuye el lambda de de Broglie. Por eso es que entran cada vez más sinusoides conforme aumenta la energía cinética. Pero los gráficos para n igual a 1, 2, 3, sugiere los llamados modos normales de vibración de una cuerda que está vibrando entre dos puntos fijos y es de longitud L. Esto corresponde al primer modo, esto corresponde al segundo, una sinusoide y media el tercer modo, dos sinusoides el cuarto, que es una manera de vincular el gráfico de phi de x con los llamados modos normales de vibración de una cuerda. De vuelta, estas son imágenes que si se las sabe utilizar pueden resultar útiles. Lo que importa acá es el cuadrado de estas funciones, porque muestran las regiones donde es más probable o menos probable localizar al electrón. Por ejemplo, para n igual a 1, está claro que lo más probable es localizar al electrón el entorno de L sobre 2, ya que para L sobre 2, la función al cuadrado tiene un máximo. Y si yo quisiera calcular cuál es la probabilidad de encontrar el electrón en alguna región del eje X entre 0 y L, bueno, vengo a esta expresión, cambio los límites, por ejemplo,
L sobre 2 y 3/4 de L. Y esto me daría cuál es la probabilidad de localizar el objeto cuántico en la región que va entre L sobre 2 y 3/4 de L, por ejemplo. Y jugando con los límites de esta integral, voy calculando las diferentes probabilidades asociadas a la localización del electrón para cuando n vale 1. De forma equivalente, puedo hacer lo mismo para cuando n vale 2. ¿Qué es lo que surge inmediatamente? Una cosa bastante sencilla de ver, que hay que dos valores de L, perdón, de X, L sobre 4 y 3/4 de L, para los cuales la probabilidad de localizarlo con el estado n igual a 2 es máxima. Luego, jugando con los límites del cuadrado de esta función, igual que antes, podría calcular la probabilidad de localizar el objeto cuántico en n igual a 2 en diferentes regiones del eje X. Lo que surge como cosa extraña acá es que para cuando n vale 2, la probabilidad de localizar el objeto cuántico en el entorno de L sobre 2 es nula. O sea, para n igual a 1, localizarlo en el entorno de L sobre 2, la probabilidad es máxima. Y para n igual a 2, la probabilidad de localizar al electrón es nula. Pero esto no tiene que llevarlos a confusión por lo siguiente. El objeto cuántico tiene un comportamiento parecido al de la pelota. ¿En qué sentido? Cuando se está moviendo en la región que va entre 0 y L, lo hace libre de fuerza. Pero al llegar a L, ¿cómo se traduce físicamente el hecho de que la energía potencial pasa de valer 0 a valer infinitamente grande? En el caso de la pelota, se traduce en la aparición de una fuerza impulsiva, que es la que le provee la pared, que la hace invertir el sentido del movimiento a la pelota. Y en el caso del electrón es algo equivalente, que es lo que le hace cambiar el sentido del movimiento y volver hacia el otro lugar. Y eso le hace la pared en X igual a L y le hace la pared en X igual a 0. Quiere decir que igual que la pelota, el electrón se mueve entre 0 y L es 0. La diferencia no está ahí. La diferencia está en que la pelota lo hace con cualquier energía cinética e inclusive puede estar en reposo, y en cambio el electrón no puede estar en reposo y este movimiento entre 0 y L y 0 lo hace a partir de ciertos valores de energía cinética. Ahora, si el electrón se mueve de 0 a L, tiene que pasar por L sobre 2. Y si rebota y va de L a 0, tiene que pasar por L sobre 2. Y por lo tanto, no hay problema con que el electrón se mueva de 0 a L y de L a 0 y pase por L sobre 2 y decir que la densidad de probabilidad, la probabilidad por unidad de longitud de encontrarlo en L sobre 2, en n igual a 2, es nula. No hay ningún problema, porque esto es lo que tiene que ver con el comportamiento cuántico y distintivo de un electrón en comparación con el de una pelota. Pero no es que cuando llega a L sobre 2 es como que hay un agujero que se mete y vaya a ver por dónde sale, o que el electrón es como que salta a esa región, cosas que ponen ustedes. No, el movimiento es entre 0 y L es 0. Y por una razón que tiene que ver con el comportamiento cuántico del electrón, habría otras cosas más para decir, pero no es el momento para discutirla.
Ese movimiento entre 0 y L y 0 lo hace pasar por L sobre 2, pero caprichosamente, cada vez que quiero medir la posición del electrón, la probabilidad de medirlo en el entorno de L sobre 2 es nula. Y esto no quiere decir que no pase por L sobre 2. ¿Se podría haber escrito la solución de esto en términos de combinación lineal de exponenciales imaginarias? Sí, por ejemplo así. Que multiplicada por la parte temporal me hubiera dado estas dos soluciones. Con las interpretaciones que hicimos, la onda plana armónica que se propaga en la dirección del eje X positivo, la onda plana armónica que se propaga en la dirección del eje X negativo. O sea, ¿puede el electrón estar viajando de 0 a L? Dijimos que sí. Pero ese electrón también puede estar viajando de L a 0, dijimos que sí. Por lo tanto, esta solución funciona y también funciona esto. Por eso la solución general es la combinación lineal de ambas. Ahora, si la función de onda tiene que ser continua, la phi de x tiene que ser continua. Si yo pido que la phi de x sea continua, se tiene que plantear esto, porque en la región 2 sigue valiendo 0 y me da que A es igual a menos B. Y en la región L pasa lo mismo, pero como A es igual a menos B, queda esto que está acá. Y este paréntesis no es otra cosa que 2i por el seno de K por L. 2i no es 0. Y A tampoco puede ser 0. Porque si digo que A vale 0, como A es igual a menos B, B también vale 0 y obtendría la solución trivial, igual que antes. Lo que marca que esta igualdad conduce a que el seno de K por L es 0. Exactamente igual a lo que llegamos a partir de la solución escrita como una combinación lineal de exponenciales, de senos y cosenos. ¿Y cómo hubiera podido llegar a este formato? Bueno, esta expresión, saco el e a la menos i omega t afuera, me queda una combinación de exponenciales imaginarias multiplicada por e a la menos i omega t, y la combinación lineal de exponenciales imaginarias es esto. Teniendo en cuenta que A' vale esto y A es igual a menos B. Y que la combinación lineal de exponenciales imaginarias me conduce a la idea de lo que es el seno de K por X con estas condiciones. Es decir, hubiera llegado finalmente a que phi de X de t se termina escribiendo en este formato, que es el mismo que usé para escribirla acá. ¿Qué significa esto? Que no hay ninguna diferencia entre procesar matemáticamente el problema con la solución escrita en términos de combinación lineal de senos y cosenos que combinación lineal de exponenciales imaginarias. Esto ustedes no lo van a tener que hacer en cada problema, no es que van a tener que justificar cómo escriben la solución en cada problema, no es así. Esto es para que se den cuenta que no puede estar dependiendo el resultado al que lleguen de la manera particular como escriben la solución. La manera como escriben la solución, ¿en qué puede afectar? En la cantidad de cuentas que tenga que hacer para llegar a un mismo resultado. Sí, dependiendo de la manera como yo la escribo la solución, hago menos cuentas o más cuentas. Bueno, y eso, ¿cómo me doy cuenta de cómo hacerlo? Como ya lo dije, haciendo problemas. Aprende haciendo problemas. Y a lo mejor, bueno, uno termina no eligiendo la opción más adecuada, pero
esto muestra que igual se puede obtener la solución. En el problema de la guía está planteado este problema, o sea, lo que estoy haciendo es un problema de la guía, y después está planteada la siguiente situación. Me dice, considere que el cero del pozo esté acá. O sea que el pozo va entre menos L sobre 2 y L sobre 2. El ancho del pozo sigue siendo L. ¿Cambia la física del problema por poner el cero en el punto medio del pozo? No. Esto sería como pensar que por decir que yo pongo el x igual a 0 en donde me encuentro y otro pone el x igual a 0 en otro lugar, el problema deja de ser un movimiento rectilíneo uniforme. No, el movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme independientemente de donde uno coloque el origen de coordenadas. Después habrá que adaptar los valores que obtiene uno con los que obtiene el otro, que están en función de donde uno puso el origen, pero la física del problema no cambia. Sin embargo, lo que pasa si yo coloco el cero en el punto medio es lo siguiente. Para que lo vean, voy a hacer la siguiente imagen. Si el cero está donde lo puse yo miro de acá para allá, veo una cosa, y veo de acá para allá y veo otra cosa levemente diferente. En cambio, si el cero lo pongo acá, de acá para allá yo veo una cosa y de acá para allá yo veo lo mismo. El problema se convierte en simétrico, como si yo colocara un espejo en la mitad del pozo, cosa que no es estrictamente igual si yo coloco el cero en una de las paredes. Ahora, la física del problema no va a cambiar. ¿Qué significa esto? Que la energía mínima no va a ser cero, que la energía va a estar cuantizada, todo va a ser lo mismo. Lo que sí va a cambiar es lo siguiente. Si yo pongo el cero acá, esto es un seno. Si yo el cero lo pongo acá, se me convirtió en un coseno. Con el cero acá o con el cero acá, esto es un seno. En n igual a 3 dije que entra una sinusoide entera y la mitad. Con el cero en el medio, esa sinusoide se me convierte en un coseno. Es decir, que para cuando n vale impar, n1, 3, 5, la función que describo es un coseno. Y para cuando n par, la función con la que trabajo es un seno. Y se van alternando coseno, seno, coseno, seno. Eso se expresa diciendo que tiene paridad bien definida el problema. Pero por supuesto, si yo describo como un coseno, ¿dónde está el máximo? En cero. Y si la describo como un seno, ¿dónde está el máximo? En L sobre 2. Sí, seguro. Cambia el X, pues depende de dónde está el cero, pero el valor máximo sigue ocurriendo en el mismo punto físicamente hablando, que es en la mitad del pozo. Lo que pasa es que si pongo el cero en la mitad del pozo, corresponde en cero, y si pongo el cero en una pared, la mitad del pozo le sobre 2. Nosotros no vamos a hacer mucho más hincapié en esto, solamente nos alcanza para que vean este tema de que aparece una polaridad, una paridad, perdón, una paridad bien definida, coseno, seno, en función de n impares y n pares. Pero igual lo van a completar ese problema cuando lo hagan en clase, que es la parte B del problema que yo acabo de resolver.
Finalmente, supongamos que yo quiero medir la posición del electrón para el caso n igual a 1. ¿Qué valor voy a medir? Y en principio, el electrón solamente lo puedo localizar entre 0 y L, pero entre 0 y L lo puedo localizar en cualquier punto del espacio. Quiere decir que tengo infinitos valores que yo puedo medir de la posición. Si yo hago una serie de medidas, voy a obtener una distribución de resultados, pero que está asociado a un espectro en valores que es continuo. Y entonces yo quisiera caracterizar esa medición, como alguna vez hablamos, ¿qué tengo que hacer? Calcular el valor medio. Calcular el valor medio de una distribución continua implica sumar todo y dividir por el total. Pero como puede tomar cualquier valor entre 0 y L, el sumar todo es una integración. Y esto es lo que me permitiría calcular el valor medio de X. Para n igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 3, para el n que sea. Esta cuenta, fíjese, está hecha de esta manera, aunque se podía haber hecho de esta manera, sin ningún tipo de problema. Como la densidad de probabilidad es independiente del tiempo, me queda phi de x al cuadrado. Esto me da la probabilidad, al multiplicarla por dx, de medir un valor, y este es el valor que mido. El valor x lo mido con tal probabilidad, el valor tal con tal probabilidad. Esto es lo que me está diciendo esta cuenta. Ahora, yo la puedo hacer así, o la puedo hacer así. Phi de x en módulo al cuadrado por x, diferencial x, y no hay ninguna diferencia entre hacer la cuenta así, hacerla así, o hacer la cuenta de tal manera que el x simbólicamente va en el punto medio entre phi conjugado y phi. El hecho de que simbólicamente el cálculo del valor medio de x me conduzca a tener que hacer la cuenta de esta manera, o sugerir que se la haga de esta manera, es porque después, en una clase futura, vamos a ver cómo se calcula la densidad, perdón, la densidad, el valor medio de otros observables. Y ahí, como vamos a ver, todavía esto falta un par de clases para verlo, va a ser muy importante el lugar que ocupe. Por eso va a ser importante para el futuro recordar este esquema. Para el caso del cálculo del valor medio de la posición, no sería importante porque cualquiera de estas tres cuentas da el mismo resultado. Cuando trabajemos con otro observable, cuando lo veamos, vamos a ver que no va a ser así. Pero bueno, para eso todavía falta. Bueno, con esto completamos la clase del día de hoy y estamos completamente en fase con el cronograma. Bueno, del punto de vista de lo que teníamos que dar en la clase de hoy, ya está cubierto. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta y si no, bueno, damos por terminada la clase del día de hoy. Ninguna pregunta, profe. Gracias por la clase. No, no es nada. Todo claro. Habló Daniel, sí. Todo claro, muchas gracias. Bueno, perfecto. Bueno, entonces nos vemos el próximo martes, que terminen bien la tarde y nos estamos viendo el próximo martes entonces.
Hasta luego. Gracias, igualmente.